Muy buenos días, tengan todos, Dios me les bendiga más, una gran bendición estar hoy de nuevo en vivo compartiendo, llegando hasta los hogares. Sé que hoy va a ser un día hermoso, precioso, como todos los que nos regala el Señor, y hoy vamos a compartir un tema que ha sido muy común, creo, en la vida de todos. Y el de niños aún más, pero cuando nosotros vamos creciendo va cambiando el estilo de vida, pero no cambian los hábitos. Con nosotros hoy el pastor Gerardo Torres. Qué buena presentación, Paz. Solo que no estamos en buenos días, estamos en buenas noches. No. Buenas noches. Buenas noches, estamos muy agradecidos con Dios, muy contentos. Ahí entramos un poquitito tarde por temas técnicos nada más, pero sabemos que ya las personas se están conectando para que también nos ayuden a compartir la transmisión. Es una alegría estar acá. Le agradecemos, pastor, de antemano a las personas. Era que la transmisión pasada, aunque no fue en vivo, tuvo muy buen alcance. Entonces hay personas muy fieles que siguen viendo el programa y que esperaron el programa y que hasta pusieron ahí comentarios, opinaron y todo. Entonces es muy bonito saber que están pendientes de temas y sobre todas las cosas que están pendientes de que Dios en cada martes les hable. Hoy con un tema muy hermoso, muy adaptable a la temporada, muy adaptable a la realidad. Este tema inclusive está para compartir tanto, digamos, lo secular como espiritual. La verdad es que está muy bien distribuido y, como decía el pastor Marvin, es un tema que nos afecta o que nos está afectando, que nos afectó en algún momento. Siempre, yo creo que siempre. Sí. El tema de hoy tiene que ver con los miedos, con los temores. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando somos niños, pues está dentro de lo normal, muchos miedos, muchos temores, aunque se junta mucho con inseguridades en un niño, y eso entonces cambia mucho esa forma de los miedos y los temores. ¿Quién no ha pasado por miedos? ¿Quién no ha pasado por temor? Y usted me dice, ¿miedo y temor es lo mismo? No, no es lo mismo. El miedo es aquello a lo que usted ve, aquello que es material, a lo que usted le teme. El temor ya es algo muy espiritual que radica dentro de mí, dentro de la persona. El miedo es como más tangible, entonces, Paz. El miedo, sí, correcto, porque es por visualización. Está muy enfocado a que usted dice, un niño ve una máscara de un payaso y inmediatamente reacciona. Sí. O como decía ayer la pastora de Yanire, ya me va a dar el programa aquí en medio de una, porque decía ella, por ejemplo, en una cucaracha, hay una gran cantidad de personas, a mí la cucaracha no me da miedo, yo las cojo, me dan asco, pero miedo no. Y sin embargo, cuando yo la pastora dice una cucaracha, yo la cojo, me la llevo, adiós, se fue. Pero la mayor parte de personas le tienen miedo. Y si usted me dijera, en caso mío, ¿a qué le tiene miedo usted? Bueno, una culebra, una serpiente, no me gusta, le tengo miedo, le tengo respeto. Por ejemplo, le voy a decir a qué le tengo miedo, a una rata. ¿A una rata sí le tiene miedo? Sí. Usted me suba a la silla. Eso le iba a preguntar. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Y las personas pueden ir comentando de una vez cuáles son sus miedos. Ya dijimos que el miedo es un poco más tangible, como por ejemplo algún animal, alguna situación en particular, algo que usted pasa en el día que usted dice, uy, me produjo miedo, algo que sucedió en el autobús, porque a veces en el autobús pasan muchas cosas, la gente está muy estresada y de repente se empiezan a gritar y uno se asusta, uno le da miedo ver lo que va a pasar. Entonces empieza a comentarnos ahí cuáles son, bueno, aquí nos están saludando, pasa ahí en el Facebook, empieza a comentar ahí cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores y qué cosa más tremenda, Paz. Quiere decir que de niños entonces nosotros a través de las circunstancias, ¿verdad? Bueno, evidentemente porque tal vez tenemos... ¿Usted sabe por qué un niño tiene miedo? ¿Sí? Porque cuando usted nace tiene un cambio no solamente de las temperaturas, del medio de vida, de salir un vientre a la vida, y sino porque la forma de ese cambio es un trauma en un niño, y entonces la forma de que el médico hace que reaccione para que aprenda a respirar para todo
es pegándole una nalgada. Entonces, aparte de todo, como le dijera, no es una agresión porque no lo está agrediendo. Correcto. Pero para la persona el golpe desde niño es una agresión. Entonces ya ahí ocurre no solamente el cambio, sino el trauma del primer golpe que lleva para que él reaccione. Entonces de ahí nace miedos, temores, inseguridades. Dice acá que el miedo es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño real o imaginario. Muchas veces no es la realidad, sino tienes miedo a lo que está pensando. ¿Sabe qué no me hacen a mí subirme? A un carrusel. No, en serio, a mí no me hacen subir, nunca me hicieron subir a un carrusel. Una vez recuerdo que estaban un grupo de amigos, de compañeros que andan conmigo, y todos subámonos a la tagada. Yo veía que ellos disfrutaban y se subían y brincaban y se empujaban en aquella rueda dando vuelta y me decían, vamos, vamos. Y como les iba, yo sí que tenía miedo. Le dije, vamos, y me subo a esa cosa. Y yo contaba los segundos como horas. Y resulta que cuando cerró la puerta, que sonaba y cerró la puerta, yo no me voy saltando de esa cosa desde arriba. Digo, está loco, yo aquí no me quedo. Yo nunca pensé en el riesgo de saltar. Y el que estaba abajo me dice, usted está loco, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Le digo, ni que loco estuviera para quedarme. No. Y la rueda de Chicago, y todas esas cosas, a mí no me dan miedo las alturas, pero le cogí un temor a eso, que yo nunca me hubiera subido una rueda. Así que impresionante. Vamos a ver qué pasa la moto. Vamos a ver qué pasa la moto. Aquí están comentando, ya dice Oscar Moya, quien saludamos, dice miedo a las alturas, por ejemplo. Él dice que tiene miedo a las alturas. Manuel Rivera dice miedo al estar encerrado, ¿verdad? Eso tiene un nombre, ¿no? Eso es como claustrofobia, ¿verdad? Ok. Daniel García, que está aquí en cámaras con nosotros, dice que le tiene miedo a las arañas. Eso sí es cierto. Vean, ni siquiera puede ver Spider-Man, con eso les digo todo. Ya sé cómo portarlo bien. Sí, ya saben cómo dominarlo, cómo les puede poner la canción que ustedes quieran ahí, el sonido atrás y todo. Dice, me dan miedo los tornados. Sí, viera que yo le tengo mucho temor y mucho respeto, por ejemplo, al mar, andar en una lancha, a mí le tengo pero demasiado respeto, tengo que estar muy seguro, voy tenso, así sujetado de la lancha y ese cosa se puede hacer para todo lado y me ha tocado ir por ejemplo en ferry, para los que han ido en ferry o un catamarán se mueve más todavía. Pero el ferry se mueve un poquitito más y yo digo, Señor Jesús, con todo este peso que lleva tras de las personas, la estructura del ferry y tras de eso meten trailers, autobuses y yo digo, Señor, que esta hora, que este día se me pase rápido porque le tengo mucho respeto y mucho temor a eso, mucho miedo es lo que le tengo miedo. No, yo hermano, no tengo ese problema. Pero por ejemplo, yo por ejemplo que convivo con la pastora y por ejemplo ella no puede subirse todo a más de 50 centímetros, 1 metro de alto, porque ella vuelve para abajo y siente que ya le va a desmayar. Sí. Yo no, desde que en el altar ella va para el fondo, porque si mira para abajo se va. Y por ejemplo, la rayería, las bombas, esas bombitas de inflar, de esas que usa uno normalmente para la fiesta, que revienten una las bombetas. No, cualquier bomba, cualquier cosa que tenga ruido, una bombeta, una bomba que la estalle, todo eso le afecta grandemente a ella. Por ejemplo, le tiene pavor a las cucarachas. Ahí la perdimos. Igual que la pastora. Es como cosa profeta, ¿no? Sí, yo creo que de ahí una cucaracha en la puerta la dejó ahí encerrada porque ella no va a brincarse la cucaracha. En cambio ella, por ejemplo, con una rata, no. Ella con una rata es agresiva, agarra las cosas y hasta que la mató está feliz. Pero sí, realmente todos tenemos siempre algún temor, algún miedo. Lo que tenemos que diferenciar, lo que es miedo y lo que es temor. Lo que es miedo es aquello que es material, que usted no puede enfrentarlo, pero lo que es ya en la mente
alojado, por ejemplo, personas que le tienen miedo a la oscuridad. Sí, correcto. A personas, bueno, hay muchas personas que viven solos, le tienen miedo a la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a la muerte, por ejemplo. ¿Verdad? Que ya estamos ahí introduciéndonos un poquito más a fondo en el tema. Le tienen miedo a la soledad. Si tienen miedo a quedarse solos o tienen miedo a quedarse solas, tienen miedo a la muerte, tienen miedo, en algunos casos hay personas con temor a perder como esa autonomía, como ese poder decidir, no sé, que se lo quiten así. Vea, yo por lo regular, yo hago un tema y yo le pregunto por lo menos, no sé, 20, 30 personas, les hago preguntas con respecto al tema. Y viera qué curioso. Pues qué senso hoy. Sí. Mucha gente me dice que le tiene miedo a la vejez. ¿A la qué? A la vejez. A la vejez, sí. Eso dicen que le da mucho miedo enfrentar la vejez. La soledad es otra frase que escuché mucho. Decir, me da miedo llegar a viejo y verme solo. Me da miedo en la vejez verme enfermo. Me da miedo ser inútil. Y usted oye un montón de palabras, pero yo me pongo a ver que la respuesta a lo que ellos dan es parte de lo que uno desde ya está forjando. Sí, aquí dice en el material que todos tenemos miedo y la mayor parte de esos miedos nacen justamente de ideas compartidas por la gran mayoría de personas. Es decir, hay mucha gente que le tiene miedo a la vejez, tal vez por lo que ha pasado con sus antepasados, que tal vez tuvieron una vejez no tan gozosa, tuvieron que sufrir con alguna enfermedad, o también usted le dice, no hombre, se topa algún amigo que ya está, no sé, entrado en años, o van de sus abuelos, y sus abuelos le dicen, miras qué cansado me siento, y entonces se empiezan a crear en nosotros un montón de comportamientos, de ideas, como decía ya, cosas imaginarias, donde hay una frase muy interesante acá, dice que el miedo al miedo probablemente causa más problemas en nuestras vidas que el miedo en sí mismo, ¿verdad? Entonces, a veces hacemos como más grande el concepto, por así decirlo, del miedo, y entonces tanto el concepto o la causa no causa tanto daño, pero simplemente tenerle miedo al miedo es lo que causa más problemas en las personas, ¿verdad? Aquí nos están comentando más también, y bueno, aquí se están conectando más personas al en vivo en este momento. Usted puede ir poniendo, estamos hablando en esta noche sobre los temores y sobre los miedos. ¿Cuáles son los miedos que usted enfrenta? ¿Cuáles son los miedos que usted enfrentó alguna vez? Los que está enfrentando, algo que usted tiene miedo, ¿cuáles son sus temores? Coméntelo ahí, porque es muy bonito que las personas estén comentando en esta noche. La pastora, por ejemplo, no se puede ver encerrada o en un lugar pequeño. Y por ejemplo, yo la molestaba mucho y yo la encerraba en la cobija. Oiga, y la oroña lo patea, lo muerde, lo que sea, pero ella se sale de ahí. Y es que lo que aquí, ¿por qué les hago ver esto? Porque dentro de todo esto que estudiábamos, dice que cuando la persona tiene miedos, en el caso de ella, la claustrofobia entra más en los temores que en los miedos. Porque lo que está es enfrentando una situación. Claro. Entonces dice que la persona que tiene que enfrentar los temores reacciona agresivo. Híjole, claro, me imagino que es como es como un escudo, es como su forma de enfrentar lo que está pasando, ¿verdad? Me imagino que es eso, es una reacción inmediata. A mí me han dicho, ¿usted le daría miedo tirarse en el bungee? Honestamente, no. No, a mí no me daría miedo tirarme, lo que me daría miedo es que la cuerda se suelte, ¿no? No, es que lo que uno, o sea, el vacío, todo eso, a mí no me afectaría, ni mucho menos la altura. Lo que yo siempre he pensado es que exponerse uno a un peligro, sí, no es cuestión de la adrenalina, es cuestión de lo que pueda pasar. Ahora, si se soltó la cuerda y me maté, bueno, irresponsable porque tenía cosas que hacer y no las ordené. Pero más que eso, yo pienso en la situación no de matarme, sino de quedar vivo y quedar con un montón, pero una infinidad de secuelas. Y no me gustaría pues verme en una cama y mucho menos por desorden. Claro, aquí dice Manuel Arguedas, a mí me da mucho miedo las alturas y los ratones. Una vez apareció un ratón en el cuarto y yo le dije a Lisa que matara al ratón, o de lo contrario no me bajo de la cama. ¿Usted sabe cuándo le cogí yo ese miedo a los ratones? ¿Algo le pasó?
¿Vio? Sí, y es que había un señor de aquí, de cerca de Los Ángeles de San Rafael, un señor que tenía una mueblería y estaba corriendo una madera. Dentro de esa madera había una cría de ratas, y una de las ratas orinó y le cayó en la lengua. Pero dice ahí que fue algo mínimo. Y esto le tocó que en cuestión de horas el señor estaba hirviendo en temperatura, lo pasaron a la clínica de San Rafael, de aquí al hospital, y en cuestión de un día y medio le faltaban ya 2 brazos y un pie. ¿Qué pasó con esto? Que esto le creó una enfermedad que tuvieron que amputarlo. Entonces, lo peor del caso, o no sé si es lo mejor del caso, yo no sé en qué posición, porque yo no soy quien para juzgar la vida de alguien, pero yo diría que qué duro quedarse uno sin pies y sin manos en una cama. Bueno, él no fue por un desorden, fue involuntario, pero de ahí, digo yo, la rata, el orín, los orines de la rata son tan peligrosos, y es algo que la gente no prevé, y es una forma de defensa que tiene la rata: orina o muerde. Imagínense. Entonces sí, ya viene precedido de algo que observó, viene precedido de algo que vio. ¿Qué tal de las personas? Porque a mí, por ejemplo, siempre he tenido que enfrentar con mucho temor y miedo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, pastor. No sé si a usted le ha tocado estar en una entrevista de trabajo o verse en esa situación, y usted ya se imagina todo el panorama, y usted dice: me van a preguntar de esto, van a cuestionar mi currículum, van a cuestionar mis estudios. Entonces alrededor de uno, ni siquiera uno está viviendo ahí la situación, alrededor de uno ya los pensamientos empiezan a jugar con uno, y le dicen, y los pensamientos le empiezan a decir a uno, porque eso era lo que yo pasaba. Y yo decía: Dios mío, me van a preguntar un montón de cosas, no voy a servir, no voy a cumplir con los requisitos, a pesar de que yo sabía que me estaban llamando porque en el perfil yo cumplía con todos los objetivos que están ahí trazados. Pero ¿cuántos de aquí, por ejemplo, han tenido miedo a una entrevista, miedo a hablar con alguna persona en un tema particular, ¿verdad? Una cosa es tener que enfrentar una situación con una persona, y otra cosa es que usted diga: uy, no, yo no le voy a hablar porque esa persona me da miedo, esa persona me da temor, ¿verdad? Hay algo ahí que la gente también ve. El miedo, por ejemplo, a las inundaciones, a las piscinas y el mar, es muy frecuente en las personas que no saben nadar. No, yo sí sé nada. Yo por lo menos me salgo. Yo sé nada. Yo dice, al océano. ¿A qué? Al océano. Al océano. A la playa. Pues déjeme decirle que el océano es uno de los lugares más seguros para estar. Los ríos son un poco más eso es cierto, difíciles, porque usted no sabe qué hay debajo, se puede enredar, mecates, alambres, todo lo que arrastra un río, pero es mucho más factible poder morir en un río ahogado porque usted se quedó pegado, o por una cabeza de agua, que en un mar. El mar, entre más adentro, es más tranquilo. Sí. ¿Sabe por qué yo le tengo miedo al mar? Porque ahora que me estoy acordando, yo estaba una vez muy chiquitillo, así sentado en la arena, y de un momento a otro se vino una ola, pero ya estamos hablando de que era un mar seguramente que estaba muy sucio, lleno de basura, y se vino un tronco, este vuelo, que me llegó hasta aquí. Entonces, a mí ya me quedó eso en la memoria, y yo dije: nunca más me vuelvo a meter tan profundo al mar. Sí me meto al mar, pero era que hace como 4 meses fuimos a la playa, y yo parecía un chiquito de 5 años, y yo dije, yo ahí sí tomé la decisión, pastor, de decir: yo tengo que vencer esto, porque no puede ser que yo cada vez que vaya a un paseo no disfrute el mar, no disfrute la playa. Y otra cosa que a mí me da, yo no sé, como miedo a algo, era la arena. Yo no podía verme en la arena. Yo, si ponía un pie en la arena, yo tenía que ver así en menos de 5 minutos una botella de agua o algo así para lavarme los pies. Imagínense lo que causó esa experiencia. Por eso estamos hablando de que son efectivamente experiencias de algo que uno ve. Es un poco más tangible, el miedo es un poco más tangible, el temor sí ya estamos hablando de un temita un poco más espiritual. Y hubo personajes en la palabra, en la Biblia, que pasaron por miedo, que pasaron por temor. Imagínense lo que es usted a Moisés, que Dios le dijera que tenía que ser utilizado con todas las limitantes que tenía él, para que él fuera la herramienta, el instrumento que Dios fuera a utilizar para liderar al pueblo, ¿verdad? Y con todas las limitantes, no puedo, bueno, ya todo el mundo conoce esa historia, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos podemos nosotros identificar con Moisés, con un David? Estaba leyendo también con un José y con la misma María, ¿verdad? El instrumento que Dios utilizó para traer a Jesucristo aquí a la tierra, de decirle a alguien que va a quedar embarazado por el Espíritu Santo,
¿verdad? Y estando ya comprometida con José, ¿cómo le iba a decir eso? ¿Verdad? Entonces, qué tremendo, porque los mismos personajes de la palabra pasaron por miedo, por temores. Vea, ahora que Daniel dice que le tienen miedo a las arañas, hay una gran cantidad de arañas anaranjadas que salen ahora en verano, pero es una locura lo que salen de esas arañas. Y son grandes. Sí. Y mira que esas arañas son bastante dañinas. Por ejemplo, aquí veía Siler que dice que le da miedo las piscinas. Supongo que no sabe nadar. Que nos ponga, si es por eso. Y dice Siler, vea, lo que usted expone acá es como muchas personas que dicen tengo miedo a la vejez porque no puedo trabajar. Correcto. Acaba de caerse un niño. No, mentira. ¿Qué le iba a decir, Siler, con esto? Que usted tiene que entender que es algo que usted tarde que temprano tiene que enfrentar. Eso es correcto. Porque Siler dice, vieras que a mí algunas veces me da miedo cuando me pongo a pensar que será el día que no pueda hacer más deporte. El deporte es un oficio para usted, Siler, porque usted depende de eso. Y es algo de lo que usted debe entender que va a llegar el momento en que ya el cuerpo no va a dar más para desarrollarlo como oficio. El deporte es algo que siempre lo vamos a hacer, pero ya de una manera por salud, no por deporte. Y usted lo que tiene que hacer en este caso es preparar el camino. Claro, anticiparse. Ajá. Sí. Patricia Camacho, ¿a qué le tienes miedo? Dice a los temblores, dice Patricia, le tiene miedo a los temblores. Lorena Torres también dice, le tiene miedo a los temblores. Yo tengo que confesar algo. ¿Salen corriendo los temblores como que afuera no tiembla? Sí, vieras que yo toda mi vida, hasta, y puedo decir que hasta hace un año, si acaso, yo era de esos de que temblaba y yo me levantaba donde fuera y salía corriendo. Pero sí, bueno, y Daniel que está acá y mi esposa lo pueden decir así, hasta que un día yo dije, pensé justamente eso, hay que bajar a una primera planta. Yo dije, me voy a matar, me va a ir más bien peor de lo que está pasando. Y entonces hasta que un día que tuve que quedarme así en la cama, que tititico, y sintiendo el temblor. De hecho, aquí una vez en Conquistadores nos agarró un temblor, no sé si se acuerdan, y tuve que controlarme, tuve que quedarme así, porque en un momento determinado yo dije, tengo que salir de aquí. Pero imagínense, estábamos en vivo, estábamos con programa y todo, y creo que es de las cosas. Una de las cosas más importantes es que usted pueda reconocerlo, ¿verdad? Cuando me dice, ¿usted le tiene miedo a los temblores? Sí, yo le tengo miedo a los temblores, ¿verdad? Pero a partir del reconocimiento ya nosotros podemos empezar a trabajar con un montón de cosas, pero sí, con los temblores creo que es cosa de Torres por aquí también, porque aquí Lorena está diciendo que le teme a los temblores también. Miedo, por ejemplo, dice a la mutilación. Hay personas que tienen miedo de que me vayan a cortar un miembro. Y normalmente esta expresión la escucha usted mucho en las personas diabéticas, que el temor de ellos no es enfrentar la enfermedad, que el temor de ellos es enfrentar el momento en que puedan quitarle un dedo, un pie o algo Qué tremendo. Ese es el síntoma. Le temen a la consecuencia, entonces, no tal vez tanto la causa. Correcto. Y se vuelve entonces lo que decíamos ahora, el miedo al miedo más bien es lo que provoca más miedo. ¿Verdad? Estamos siendo tal vez muy redundantes, pero estamos... Vea, Patricia Camacho dice, yo no corro porque me desmayo, se me va la luz, en caso de los temblores. Cuando tiembla todo el mundo dice, en la familia, Patricia. Todo el mundo corre a ella, ¿sí? No, ya todo porque ya la conocen. Tembló. Y nadie dice, se va a caer algo, no, Patricia es la que se va a caer. Vea que usted qué tremendo, ¿verdad? Aquí mucha gente también nos han contado también, hemos hablado con personas y nos dicen, es que tengo miedo a quedarme solo, le tienen un pánico al abandono tremendo, al rechazo, a sentirse despreciados, ignorados por las demás personas, y este es uno quizás de los miedos más fuertes, yo creo, el sentirse solos, el llegar a cierta edad y sentirse en la soledad, llegar a cierta edad y ver que tal vez hay una ilusión por compartir de algo en la vida con alguna persona, y hay personas que definitivamente viven solas y no se relacionan con nadie. Entonces evidentemente hay un tema ahí también que algo tuvo que haber pasado. Yo pienso que algo tuvo que haber pasado. Usted y yo dimos ahorita causas del por qué usted, por ejemplo, tenía miedo con las ratas y yo porque tenía respeto y miedo con el mar.
Pero, por ejemplo, en el caso de la soledad, a veces lo que son, no pareciera, pero a veces lo que son celos, envidia, a lo que tienen las demás personas, nos aíslan de la sociedad, más bien nos separan, no más bien no nos hacen formar parte, sino que nos separan, y entonces el pensamiento viene a nosotros y nosotros mismos nos empezamos a evaluar como personas. ¿Alguna vez ha pensado usted en la vejez? Muy pocas veces, la verdad. Bueno, que está joven. Sí. Está joven. Hay una etapa donde la persona ya comienza a canalizar la vejez, y entonces le comienza a preocupar mucho cómo ir a ser. Sí. ¿Me iré a quedar solo? Claro, hay una preocupación. O tal vez usted puede decir, no me voy a quedar solo, ahí están mis hijas, ahí están mis nietos, pero usted puede decir, no quiero ser dependiente, no quiero ser dependiente, quiero ser independiente. Entonces a uno le vienen a muchas veces sentimientos de cómo voy a enfrentar mi vejez, si voy a estar en la facultad de poder asistirme a mí mismo, si no me tienen que andar del bracito para caminar, cosa que no está mal, pero hay una parte del ser humano que no necesariamente es un ego, sino esas partes que lo sustenta uno de independencia, que sí le preocupa el día que tenga que verse en la vejez, cómo va a ser. Sí. Y yo pienso que podemos ver muchas partes de la vejez de cómo va a ser en relación a lo que yo estoy sembrando y a lo que yo sé que voy a recoger. Pero hay personas que no han sembrado, no sembraron, fueron independientes, fueron irresponsables con su familia, pero cuando ya se ven enfrentando la vejez, quieren ser cariñosos, amorosos, y quieren recuperar un camino que quizás no forjaron. Qué duro, entonces debe ser muy temeroso enfrentar ese momento. Sí, por supuesto. Ahora, también vemos otro tipo de temor que hay que enfrentar. Dice el miedo al rechazo. Y el rechazo no le hablo solo porque sea bonito o feo, tenga o no tenga. El rechazo es esa parte de lo que usted sembró para que me reciban, sea ahora o sea después. Sí. Entonces tengo temores del rechazo que puedo tener, muchas veces no por lo que sembré, sino realmente por lo que no he hecho por los demás. Sí, pasa eso. A cada uno lo siente como dice aquí el título, como daños y perjuicios al ego, ¿verdad? Uno siente amenazas cuando uno, por ejemplo, en el colegio iba a exponer, a sentirse humillado porque uno no exponía bien, en un trabajo porque uno no haga el trabajo como se lo están ordenando. En la iglesia a veces, en la congregación se suele mucho dar este tipo de temor. Uy, me pusieron a presidir, me pusieron a iniciar una oración, me pusieron a interceder en un en vivo, qué miedo, qué temor, ¿verdad? Y son muchas cosas ahí que también pasan a nivel congregacional, ¿verdad? Ahorita nos estamos refiriendo particularmente a muchas cosas que nos pasan en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, y también traemos algunas cosas espirituales, por supuesto, porque tenemos que darles base bíblica en esta noche, pero hay muchas personas que piensan, yo voy a pasar una vergüenza porque aquel es mejor, porque está más preparado, porque está más acostumbrado. No, hombres, aquí muchas veces hemos tenido que pasar pánico escénico, ¿verdad? Con los envíos, a veces nada más, a veces nos volvemos a ver nada más así con los ojos, volvemos a ver al que está atrás o nos volvemos a ver entre nosotros, porque hay cosas que a veces estamos, por ejemplo, en un envío, y hay cosas que a veces se tornan así en el momento, ¿verdad? Y uno siempre que entró a estos espacios, por ejemplo, uno tuvo que superar muchas cosas. Todo cambio, todo principio siempre le va a dar miedo a uno. Eso es cierto. Ahora, qué bueno está eso. ¿Qué pasa? Yo tengo miedo o tengo temor. Aquí sería temor. En el caso mío, siempre que voy a predicar. Ajá. El día que yo deje de tener ese temor a la prédica, yo voy a sentir que ya no me dejo llevar por el Espíritu, sino que siento tal seguridad que soy y hago, pero soy yo. Estamos hablando de temor hacia Dios. El temor es el querer siempre no desagradar a Dios. Por supuesto. Eso es muy bueno, eso también es muy bueno, porque justamente muchas personas pueden estar pensando, bueno, y el temor a Dios, el temor, es que hay un temor espiritual, hay algo que se apodera espiritualmente en nosotros, que hasta influye en nosotros, y hay un espíritu en el mundo celestial operando
de temor, pero también hay un temor reverente hacia Dios, hay un temor de agradarle a Dios, hay un temor de hacer las cosas bien para Dios, hay un temor de respeto, de poder honrar la presencia, de poder agradecerle. Ese es el temor que se refiere al pastor, y ciertamente eso es así. Cada vez que a uno le corresponde venir a dar un programa, uno tiene que venir con muchísimo temor de Dios también, porque al momento de dar una palabra uno está enseñando, uno está siendo un instrumento para transmitir el mensaje de Dios, y claro, claramente es un tortón, sería un tortón para nosotros poder tener que transmitir un sentimiento que en lugar de la palabra, ¿verdad? Y a eso se refiere uno con temor, para que ustedes vayan diferenciando acá, ¿verdad? Hay muchas personas que también sienten temor de ser destruidos ellos en su conocimiento, es decir, que se topen a personas, por ejemplo, que sepan más que ellos, que tengan más conocimiento, que tengan más autoridad para hablar de algún tema, de dar inclusive alguna opinión. Hay personas que podrían sentirse rechazadas, como usted lo mencionó ahora, porque tal vez están trabajando en un grupo y dicen un comentario y de pronto se van a sentir humillados porque piensan, a veces como decimos, que alguna pregunta es tonta o algo así. Hay alguien que puede decir, yo no tengo temores. Oye. Hay alguien, y cuando usted ponga que usted no tenga temores, yo le voy a refutar y le voy a decir por qué. Dice Yami Mora, le tengo horror a las cucarachas, y aquí está el por qué. Dice, de niña me cayó una en la cara y me orinó el ojo. Ahí está. Después dice Patricia, algo que no sabía, le tiene miedo a las alturas, debe ser hermana de mi esposa. Luego dice, a mí me dio mucho temor cuando me pusieron a presidir. Normalmente todos los miedos y temores, la mayor parte de ellos se van hasta que usted los enfrente. Correcto, hay que enfrentarlos. ¿Qué pasa? Bueno, yo le puedo decir la razón por la que todos tenemos temores. Y alguno me puede decir si usted nunca se ha despertado de un sueño a donde usted sienta que se le sale el corazón, claro, porque es un sueño horrible. Esos son temores, porque no es algo vidente, material, sino es algo espiritual que está atacando tu mente, ya sea hasta por una película que estuviste viendo. Claro. Siempre hay una razón por la que usted le pasó esto. Ahora, ¿qué pasa? Yo tuve un sueño de persecución recurrente, pero montones de tiempo, y siempre me despertaba el mismo sueño y siempre me despertaba en el mismo lugar. O sea, no podía ir más allá. Y un día digo yo, no, esto ya no puede seguir. Lo peor es que yo, cuando he tenido sueños de demonios, de persecuciones, de cosas que me dan miedo, por ejemplo, de ir en un carro manejando en un sueño y me quedo sin frenos y sé que voy a estrellarme, y yo me despierto. Lo que pasa es que yo tengo una reacción dormida, y entonces la pastora dice, usted comienza a reaccionar, se mueve, hace ruido, hace de todo, y dice, no me deja dormir, y cuando yo me despierto ya yo sé que usted está teniendo una pesadilla. Y bueno, me ha pasado, pero ¿cuándo pude yo destruir ese sueño que me perseguía una y otra vez, y siempre era con demonios, hasta el día que los destruí? ¿Cómo los destruí? Cogí un arma y un día le dije a Dios, dame usted las armas para destruir este sueño, porque ya estoy cansado. Porque ya estoy cansado. Le voy a decir, no estaba yo en el cristianismo todavía tan metido, estaba recién empezando y se me vino una ola de sueños, de persecución que usted no tiene idea. Y fue algo como, bueno, como es Dios, soberano, cariñoso, amoroso, y está pidiendo que los hijos pidan, y me dio el arma. ¿Y cuál fue el arma que me dio? En el sueño yo pude destruir los demonios, yo pude enfrentarlos, yo pude ahuyentarlos, y yo pude seguir el camino de donde los sueños nunca me dejaban pasar más allá. Y desde ese momento el sueño nunca volvió.
Mira que yo, bueno, también he sufrido, digamos, ese tipo de sueños, por ejemplo, que es lo que estamos conversando ahorita, y hubo un momento en que sí me generó, voy a hablar de dos temores, uno de muchísimo miedo, que es cuando me atacaban y en el sueño me agarraban así la garganta y yo en el sueño decía, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, hasta que Dios también me dijo, si no puedes hablar en el sueño, piense, por lo menos tiene un pensamiento, y de verdad, un sueño así, en donde yo no podía hablar y yo pensé en el sueño, en el mismo sueño, no, aquí es declarando la palabra, suéltame, 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 así fue como lo decí, pero otro que sí me dio temor, pero ese temor reverente a Dios, muchísimo temor, fue una vez una madrugada que sí, ya yo escuché demasiado audible la voz del Señor, y el Señor me dijo, tienes que levantarte, y en aquel momento yo tenía que hacer algo, y el Señor me dijo, tienes que levantarte y tienes que hacer algo ya, y no era específicamente tal vez en la madrugada o en esas horas, sino era ya, de hacerlo ya, tenía que hacerlo ya, y el Señor me llamó y yo ahí agachetitico porque yo sabía que era Dios, y es ese temor de ver esos ojos inmensos que lo están viendo a usted y que le están diciendo, hágame el favor y hace las cosas ya. ¿Qué es el miedo? Le pregunto, ¿qué es el miedo? Si usted lo ve del ámbito espiritual, porque yo le puedo decir el miedo, ajá, yo le puedo dar una definición de lo que es el miedo, pero del punto espiritual, ¿qué es el miedo? Ya te me ando, ¿verdad? El miedo puede ser muchas cosas, bueno, no sé si los va a dejar contestar a ellos primero. ¿Qué significa luchar con temor? Eso es, muchas veces, yo lo veo desde el punto de vista espiritual como la confianza en Dios. Y de hecho aquí hay un Salmo 56.3 dice, pero yo cuando tengo miedo confío en ti. Para que se apropie de esa palabra ahí, ¿verdad? Salmo 56.3, pero yo cuando tengo miedo confío en ti. Y el Salmo 23.4 dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes, dice, un nuevo aliento. Pastor, usted tiene un concepto ahí, ¿verdad? De miedo. Dice que el miedo es una manifestación de orgullo. De orgullo. ¿Por qué? Porque yo quiero vencerlo solo. Correcto. Porque yo quiero vencerlo, porque yo puedo. Y entonces vas a vivir bajo el miedo. Sí. Dice, falta de confianza en Dios, nuestro protector, claro, nuestro defensor, nuestro proveedor y nuestro sanador. Así es. El orgullo no es solo una sensación de confianza infundada, sino que también representa una duda de quién es Dios en mi vida para yo vencer esto. Por supuesto. Ahí el Salmo lo dice, pero yo cuando tengo miedo, porque en un momento determinado vamos a tener miedo, en un momento determinado vamos a dudar, en un momento determinado vamos a tener ese temor, pero dice, cuando yo tengo miedo, ¿qué hago? Voy a lo seguro, confío en Dios, o sea, me tiro y me abandono en el Señor. Esa es la única forma en lo espiritual de poder vencer esto, de poder controlarlo, porque quizás hay muchos que dirán, bueno, sí, esto es un proceso, pero la única forma en la parte espiritual, como decía el pastor ahora, él recibió armas, yo también recibí armas, y la única forma de vencer esto es confiando en el Señor. Y el Señor, en la palabra de Dios hay infinidad de versículos, de historias donde el Señor le dice, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente, es decir, vas a enfrentar temores, pero esfuérzate, vamos, tú puedes, yo estoy contigo, yo soy el que voy a hablar, yo soy el que voy a caminar contigo, es decir, hay muchas cosas que a veces tal vez no interpretamos o no entendemos el mensaje que Dios nos está dando a través de la palabra, y lo que nos está diciendo es, confíen en mí, abandónense en mí, ¿verdad? La persona que camina sonámbula es por temores. Sí, muchos pensarían que no, pero sí está asociado a eso. Temores, claro. Las personas claro. que hablan mucho dormida son temores, no es cansancio. Muchos dicen, es que habló mucho. O que comió algo. No, es cansancio, son temores. No, son temores, y el cuerpo está diseñado por Dios para que saque y libere, y normalmente lo hace mientras duerme. Qué bueno eso, porque tal vez muchos dirán, ay no, esto es ya muy religioso, pero hay, por ejemplo, películas o canciones que uno pone en la casa. A veces usted se pone a ver una película y usted, vamos a ver esa película tiene un montón de escenas que son escenas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así, de magia, de infidelidad, no sé, de varias cosas, y usted tal vez inocentemente piensa, no, eso no va a ocasionar nada. Hay un subconsciente en nosotros, en nuestra mente,
que digirió todas esas palabras, digirió todas esas imágenes y efectivamente en el sueño, cuando estamos nosotros ahí, el subconsciente empieza a trabajar y empieza a decir, bueno, muy bien, esa fue la información que yo recibí el día de hoy, voy a empezar a trabajar y a revelar, es como una revelación de un rollo de película, y empieza a revelar lo que usted pasó, y aunque uno no lo crea, muchas de esas cosas efectivamente van desarrollando miedos, van desarrollando temores. Después de usted ver una novela donde a todos los personajes les dan vuelta, usted va a decir, mi matrimonio va a terminar en esta vaina también, porque está viendo indicios en su matrimonio. Subconsciente. Sí, claro, de lo que pasó en la novela. Entonces la gente a veces dice, ay, no, qué exagerados, una novela no causa eso. Claro que sí, ya la esposa empieza a dudar del esposo porque llega tarde del trabajo y entonces se empieza a acordar de la novela. Y dice, ay, eso está pasando en mi matrimonio. Y más bien, en lugar de ver la novela, de dejarle verlo, más bien dice, no, voy a ver cómo termina, para ver si va a pasar lo mismo conmigo. Es muy tremendo. Cuando yo estaba más joven, porque no estaba tan chiquillo, y dieron El Exorcista. Yo nunca vi esas películas. Yo no soy de... No me gusta. No me da miedo. Sí. Bueno, esa es la verdad. No, yo la estoy viendo con la luz prendida y me da miedo, guarde con la luz apagada. Pero cuando yo vi El Exorcista, yo duré como 3 noches que no... Nosotros teníamos una prima... No, me afectó mucho, en serio. Sí, y esas cosas afectan. A veces pareciera que no, pero nosotros teníamos una prima chiquitillos y ella nos reunía así en un cuarto, apagaba las luces y le ponían las luces como ese papel de farol rojo. Entonces, claro, la habitación se veía muy tenebrosa y empezaba a contarnos historias de miedo y nos empezaba a decir, vean chiquillos, esto me pasó a mí, así lo contaba como si le hubiera pasado a ella, y decía, ahí en el patio detrás de la casa de nosotros, donde vive mi mamá, había una sequía con unos vástagos. Entonces nos decía, y viera que una vez cuando yo tenía tantos años, yo me fui a los vástagos y ahí me salió un bicho rarísimo. Entonces yo empezaba a esconderme así, disculpando ahí la cámara, ¿verdad? Y me escondí, yo estaba así. Y cuando yo salía de esa habitación, yo tenía que pasar por ese patio con vástagos. Oiga esto, yo le contaba a los muchachillos, jóvenes, chiquillos, historias de miedo. Y les contaba La Llorona, y el padre sin cabeza. Por eso se rió. Uy, sí. Y oiga, ellos se morían de miedo y yo como el más carga. Y cuando tenía que irme para la casa solo. Si lo que yo había contado me había afectado. Claro. Entonces, en realidad, siempre nuestra alma, nuestro consciente, nuestro subconsciente va a repercutir no solamente en lo que vemos, sino en lo que sale de nosotros. A Daniel chiquitillo, más chiquitillo, empezaba ya a ver ciertas peliculillas y nosotros nos damos cuenta, pero él piensa que no. Y nosotros le decíamos, no vea esto, y él, no, sí, esto no va a ocasionar nada. Después lo veíamos nosotros, una vez estaba chiquitillo, yo no sé qué vio, pero se levantó así y empezó a hacerse así, a peinarse con plastilina, dormido, a hacerse así. Y hablábamos con él, le contábamos y él ni lo creía. Y nosotros después dijimos, claro, eso es porque está viendo ciertas cosas que están infundiendo, aunque él no lo quiera aceptar o aunque él no lo vea así, muchos de nosotros tampoco lo vemos así, están infundiendo temor en nosotros. Y pasa, y ahí hay conceptos muy tremendos de lo que es el temor. En la Biblia dice cómo vencer el miedo a través de versículos. Y usted decía que qué significa luchar con el temor, ¿verdad? Esto es muy tremendo porque estamos tocando un punto aquí muy... Que luchar con el temor es lo que yo tengo que enfrentar para ganar. Y la única manera de que usted puede ganar esto es con un concepto bíblico de fe, de creer que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo puede vencer. Claro. Dice Oscar Valle aquí, yo he soñado que caigo al vacío y me despierto sudando con miedo. Después dice acá... Uy, eso es muy tremendo. Ahí Alonso, está bueno, que está saludándonos, de parte de Alonso, que un saludo, un abrazo. Miedo de tener miedo. Miedo es tener miedo a que estás vacío. Pone acá Patricia. Luego ya me dice miedo, atrae el miedo. Claro. Torres Glory dice miedo a reencontrarte con alguien y que te rechace. Bueno, qué interesante eso, ¿verdad? Está interesante ese. También hay muchas personas que efectivamente tal vez, vamos a decirlo así, dos puntos. Yo lo veo dos puntos, desde la parte tal vez sentimental o desde la parte tal vez de amistad.
y que usted efectivamente se tope. Generalmente cuando uno se topa... Daban el exorcista, ¿sí? Y yo hacía así. Y hacía así por un huequito para... A mí me dijeron un montón de veces, vamos a ver la película tal al cine, y yo les dije, ni loco voy. No, me hubiera ido al cine. Jamás. Me tiene que ir a traer. Sí, sí. Y pasa, y uno tiene que ser consciente ahora, digamos, tal vez de jovencillo uno tal vez no piensa tanto en eso porque uno lo hace decir, porque a veces entre los mismos amigos le dicen, no, vamos a ver tal película. Hijo de mi alma, a mí me da miedo, pero yo voy a decir que sí porque qué bañazo decir que no, ¿verdad? Voy a quedar como el miedoso, como el que no se atreve a hacer cosas. Pero cuando uno ya está más entrado en más años, usted ya sabe, por ejemplo, qué situaciones va a enfrentar, que usted dice, hey, sí, voy con el miedo, pero así a tope, al 100%, qué cosas te dan temor también, ya uno las sabe identificar, y de cierta forma, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, ya uno puede ir controlando, ya uno puede ir mermando, apaciguando esos miedos, esos temores. Muchos de ellos, Satanás aprovecha ciertas puertas que uno deja para que él se aprovecha de la inseguridad, se aprovecha, como dice acá, de la ansiedad y se aprovecha de la angustia. Imagínense estos tres siendo influenciados por Satanás, y él apunta hacia eso. Si usted siente inseguridad en alguna área, que eso es un temor o un miedo, de Dios se lo va a paralizar. Si usted siente ansiedad con alguna situación, a usted Satanás lo va a paralizar. Y si siente angustia por algo que está pasando, y Satanás también se va a aprovechar de eso. Cuando, por ejemplo, una mamá dice, o un papá, es que tengo miedo a que mi hijo se mate, déjeme decirle algo, ya eso no es un miedo, es un temor y es una influencia. Cuando usted tiene miedo, usted dice, tengo miedo de que mi hijo se mate, tiene problemas con vicios, ya amenazado de matarse, tengo miedo de llegar y encontrármelo ahí, muerto, envenenado, lo que sea, déjeme decirle que eso se convirtió en una influencia. Ya eso es mucho más allá del temor. Entonces, aquí tiene usted que entender que solamente habitando usted de la palabra de Dios puede vencer esto. Dice acá, Mateo 6:25, dice, por lo tanto te digo, que no te preocupes por tu vida. El temor puede ser, dice, reconocido y luego entregado a nuestro gran Dios, que nos protege y nos defiende. Amén, así es. Ya mi mora dice, el domingo fui con el niño al cine a ver Los Cazafantasmas y había escenas que me daba cosilla verlas. Dice, imagínese usted, en algo tan simple, tal vez podríamos decir, una película que es, bueno, me imagino que es animada, y animada no en el sentido de dibujos, tal vez que es computarizada, ¿verdad? Con muchas escenas posiblemente. Hay muchas cosas que efectivamente usted primero sabe que no son, que tal vez no son, o están muy asemejadas a la realidad, pero hay cosas tan simples, tan sencillas, que podrían ya en la mente de un niño ya imaginarse cosas. ¿Usted ha escuchado a algún niño, por ejemplo, decirle a los papás, es que tengo miedo de quedarme en mi cuarto durmiendo solo porque veo sombras que pasan, porque veo imágenes, porque veo que detrás de la ventana pasa una sombra y se hace así, ya sabes? ¿Lo ha escuchado usted? Sí, claro, ¿verdad? Qué tremendo. Y es que hay dos cosas, ¿sí? Hay dos factores. La mente nos traiciona, y entonces el temor nos hace ver cosas muchas veces que no existen. Esa es una de las partes, pero la otra parte es que la inocencia de un niño percibe todo lo que los adultos no vemos. Eso es cierto, eso es muy cierto. A mí me ha tocado, yo me acuerdo estar en mi casa cuando vivía con mi mamá, y efectivamente, por ejemplo, estaba haciendo una rayería muy fuerte y yo me escondía así, literalmente bajo las cobijas. Lo que hacía usted con el exorcista, lo hacía así con los truenos yo, y me escondía bajo las cobijas y a esperar. Y si era una llamadera a mami, yo empecé a llamar a mami, y hasta que mami no aparecía, yo ya respiraba. Pero ya era un temor, como dice usted, uno ya de niño empieza a ver un montón de cosas y empieza a percibir un montón de cosas que uno de adulto no lo ve. Oiga, el temor es tan tremendo que en un sueño de esos una persona puede dar un infarto, puede morir. Sí, yo me he levantado de sueños en donde, bueno, efectivamente yo sé que estoy siendo atacado por algo espiritual, pero me levanto con el corazón a 1000 por 1000 y no sé qué hace. No sé si algunos lo han experimentado acá de esa forma, pero es muy tremendo. Mi esposa está a la par mía y ella me dice, ¿qué pasó? ¿Estabas teniendo una pesadilla? Yo le digo, sí, estaba teniendo una pesadilla. A veces ella me dice, sí, me di cuenta que estabas guerreando con alguien. Es decir, uno manifiesta en cuerpo lo que uno está pasando por ahí, ¿verdad? También
en el sueño. Aquí dice, Pablo y Jesús nos ordenan explícitamente que no estemos ansiosos. No toda ansiedad es pecaminosa, dice por acá, pero la ansiedad puede ser una respuesta pecaminosa al cuidado de Dios. Dice, independientemente si nuestra ansiedad tiene raíces pecaminosas o no, sabemos hacia dónde debemos dirigir nuestros miedos. Evidentemente ante la confianza únicamente en Dios. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Yo creo que este verso tal vez le podría poner a pensar a uno, no es el caso evidentemente, pero tengo miedo por ejemplo a que Dios no me respalde, tengo miedo a que Dios no confíe en mí. Es que no confíe en usted. Sí, exactamente. O sea, eso es lo que llamamos cuando yo hago algo y no admito que lo hago, sino busco el culpable. Sí. Eso es un sentimiento de culpabilidad por el que quiero acusar al otro. Como rebote, ¿no? Es como un efecto rebote, correcto. En Cristo, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, por eso no tenemos que permanecer en temor. Bueno, el pastor ya les compartió Mateo 6:25, ¿verdad? Por lo tanto, te digo que no te preocupes por tu vida. El temor puede ser reconocido y luego entregado a nuestro gran Dios que nos protege y nos defiende. Yo creo que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a considerar, porque de pronto es tanto el temor y es tanto el miedo a ciertas cosas que nos olvidamos de que hay un Dios que ya venció a la muerte, de que hay un Dios que es más poderoso que todo lo que nosotros podamos estar sintiendo. Pero yo no sé, me da la impresión de que a veces, sin justificar las cosas, pero le damos más pelota al temor, le damos más pelota al miedo, y claro, eso es como un alimento que usted va generando. También, por ejemplo, lo vemos de un punto de vista también cristiano, donde específicamente nosotros tenemos que orientar a la persona en conformidad a la palabra. Así es. Pero muchas veces vamos a orientar a alguien que tiene temores, pero este no es cristiano. Entonces, ¿cómo guiarlo a salir de ese círculo de temor que tiene? Y muchas veces nuestros hijos, nuestros niños están viviendo temores, miedos, y todavía al día de hoy escucho decir a alguien que digo, sea más hombre. Sí. A un niño, sí. No le puedes pedir eso. Claro. Para eso eres hombre, no lo puedes pedir. O a una niña decirle, ya está bien grande, usted puede. Le quiere hacer sentir que ya está grande, que lo puede vencer. Pero la forma de llevar a un niño, a un adolescente y aún a un adulto, porque dice que los miedos del niño son tan tangentes como el de un anciano. O sea, el anciano vuelve a ser un niño, y los temores, muchas veces un anciano vuelve a tener temores a la oscuridad. Eso es cierto. Un anciano vuelve a tener temores a una bombeta, a los payasos, a todas esas cosas. Entonces, usted dice, qué extraño, qué feo le ha dado. No, es una realidad, vuelve a ser niño. Entonces, ¿quieres saber cuál es ¿cuál es tu principal miedo? ¿Cómo lo identificas? Aprender técnicas para comprenderlo y enfrentarlo. Sí, eso es algo que le decimos siempre a las personas, enfrente. Nada ganamos, a veces quisiéramos como humanos rodear el problema, rodear el miedo, pero tenemos que enfrentarlo, es la única forma. Yo pienso que hay algo muy importante, Paz, y es que uno tiene que aprender hay un verso de la palabra que no recuerdo específicamente cuál es en este momento, pero uno tiene que aprender a confesar al Señor con la boca. Que muchas veces guerreamos en el pensamiento, muchas veces guerreamos ahí en lo íntimo, pero hay también huestes celestiales para hablar de un temita que yo sé que usted nos puede aportar muchísimo acá, que es el tema de guerra espiritual. Hay mucha gente que le tiene no temor ni miedo, le tiene pavor a la guerra espiritual, ¿verdad? Y estamos en un mundo de constante guerra espiritual. Todos los días estamos en guerra espiritual nosotros, porque evidentemente al enemigo no le gusta vernos más cerca de Dios,
Pero, por ejemplo, yo creo, una de las cosas que a mí más me gusta aconsejar es que la persona confiese con la boca. Se puede estar muerto de miedo por alguna situación, pero diga ahí en su entorno, en su casa o en ese lugar donde le está ocasionando ese temor, ese miedo: Señor, yo confío en ti, Señor, habita mi casa, Señor, yo te adoro, Señor, yo te adoro. Es un consejo que le evitará muchos malos ratos, digo muchos malos ratos, porque Satanás constantemente, como el león rugiente, está buscando a quien devorar, ¿verdad? Y nosotros tenemos también que saber que en nuestra boca hay autoridad. Muchas veces yo he tenido que enfrentarme con mis pensamientos, y a mis pensamientos los venzo con mi boca. Y yo sujeto a mis pensamientos en el nombre de Jesús y digo: en mi mente se sujetan mis pensamientos y son cautivos a la obediencia de Cristo. Porque muchas veces cuando alguien ve que en un pensamiento está ahí encerrado y no puede guerrear contra ese pensamiento, pues entonces utilice otra herramienta, que es su boca, utilice sus otros sentidos. Hay un cierto grado de conciencia, creo, donde en lo espiritual se nos permite ver lo que nos está atacando, lo que se nos está influyendo, pero es muy importante que usted confiese al Señor con su boca. Y esto da postre al tema que a mí sí me gustaría en este momento que usted nos hablara un poquito de guerra espiritual, porque efectivamente lo hemos visto tal vez en muchos encuentros donde suceden muchas cosas, suceden liberaciones, y de pronto también en el servicio, en el liderazgo de una congregación, por ejemplo, usted le dice: bueno, tenemos que enfrentarnos hoy en una actividad especial, sabemos que hay una guerra, y hay un momento en que la persona sabe que va a entrar a guerrear, específicamente en un tiempo, con el diablo. Y la gente le tiene pavor, usted ve a la gente como rehuye a eso, y eso es porque hay un miedo, evidentemente, porque hay también una falta de conocimiento o una falta de confianza en Dios. Hablemos un momento desde tal vez sus experiencias, desde su expectativa, cómo puede ser una persona, o qué puede aplicar una persona para poder enfrentar ese temor a una guerra espiritual, sabiendo que todos los días uno enfrenta eso, una batalla. Bueno, primero que nada, les voy a hablar un poquito de cuál fue la parte de temor más grande que yo he vivido en mi vida. La más grande, sí, pero terrorífica, de que yo y la pastora estuvimos muy afectados. Yo más o menos pasé unos 8 días muy afectados, no quería salir de la casa, no quería moverme, claro. Sabía que tenía que ir a trabajar, pero andaba con mucha inseguridad. Y ella se quedaba en la casa, pero ella llegaba a la noche, y para nosotros era un martirio, un tormento llegar a la noche, porque sabíamos que teníamos que enfrentar el miedo que nos había agobiado. Y esto vino a raíz de un espíritu de muerte que me invadió a mí por desobediente, siendo muy poco, siendo prácticamente un inconverso. Me puse a leer un libro que decía: por favor, no leer este libro si usted no es una persona suficiente madura en la fe. Si no es una persona que está apta para la guerra espiritual, oiga usted. Y decía: es peligroso porque en este libro va usted a descubrir y a desnudar completamente todo el dominio satánico. Y eso me despertó a mí un interés en querer leerme el libro más que nunca. Rápido, sí. Y me decía el libro: debes orar mucho antes de leerlo y después de leerlo. Ninguna de las dos. No, simplemente lo leyó. Venga. Y comencé a leer ese libro. Y yo le decía: venga, qué bueno lo que dice aquí. Y me decía: no, ni me diga, no me interesa. Sí, venga, vean. Porque tenía mucho que ver con parte de lo que yo había vivido todos los años más atrás, en una vida, en medio de una vida de que yo no lo practicaba, pero había visto brujería, hechicería, todo lo que se le ocurriera, pactos, los había visto, me habían afectado, pero yo los detestaba. Entonces, yo pensé que leyendo ese libro iba a ser un arma para destruir lo que yo había visto. Y sí, era un arma, pero yo no estaba preparado para recibir el ataque que venía a mi vida. ¿Qué pasa con esto? Que entró un espíritu de muerte
a mi vida y me quiere destruir de tal manera que no me avergüenza decirlo, pero lo voy a contar. A mí, un día antes de sufrir el trauma más grande de mi vida, hasta el día de hoy, me puse a tomar licor, cogí un carro, salí con ese carro que nadie se explica cómo yo manejé ese carro, porque en que ese carro daba vuelta en un parqueo como un trompo, que si lo hiciera alguien experto no lo hubiera hecho tan bien. Salí por un pasillo con ese carro donde no se explican cómo cabe ese carro ahí a una carretera principal 100%, donde hay carros para arriba y para abajo. Yo salí, los que intentaron pararme, mi suegra se guindó al carro y yo nunca me di cuenta y la pude haber matado. Yo no sé cómo, en un momento que paré el carro, la soltaron y yo seguí en lo mismo, salí de esa carretera principal, los que me iban a alcanzar nunca me alcanzaron y cuando yo desperté estaba con el carro vuelto arriba, quién sabe cuánto tenía estar ahí, y me había estrellado, me había ido a un lugar donde nadie se explica cómo no me maté cuando yo me fui con ese carro, en la forma que me fui. Los vecinos dijeron, o escuchamos un estruendo y vinimos y nadie esperaba a quién iban a sacar de ese carro. Como les digo, no era todavía un cristiano realmente convertido. Bueno, pasó. Y los problemas que tenía con mi familia que enfrentar era a raíz de que no podían entender ese momento, que me había entrado un espíritu de muerte, que me quería matar y que había ocurrido. No estoy justificando la otra parte. Al día siguiente, era domingo, nos invitan a un evento y fuimos al evento a pesar de. Y bueno, ahí ocurrieron algunas cosas espirituales como para fortalecer y reforzar un poquito la moral que yo andaba por el suelo. El día lunes nos llama una tía de mi esposa y nos dice, pido perdón, yo he fallado, yo tenía que haber hablado con ustedes desde que me di cuenta que Marvin Arias había leído este libro y yo sabía que había un espíritu de muerte, necesito que venga a mi casa. Fuimos a la casa de la tía de Ivette y comenzó a caer como piedras en el techo de que entramos a esa casa. Yo pensé que eran las semillas de ciprés, viven en Monte de la Cruz, y comenzaron a ocurrir cosas cuando nos dice, ya eran como las 9 de la noche, y nos dice ella, yo quería que antes de que ustedes se vayan, orar por ustedes. Y a mí no me sonaba mucho la idea de que oraran por mí ni que me pusieran manos si estaba recién convertido, y decía, eso no me cuadra. Pero bueno, se vienen, usan un aceite. Yo no sé para qué usaban el aceite en ese momento. Y se vienen a orar por mí. Y lo único que yo sé es que de mi persona salió una voz, yo me fui no sé para dónde, que dijo, este es mío, no lo tocan. Una manifestación demoníaca que reclamaba que yo era de él y que no lo iban a tocar. Él comenzó a tener lo que había dentro de mí, un enfrentamiento de palabra con ellos. Y Beth dice, yo casi me orino del miedo. Yo no sabía tampoco, éramos recién convertidos. Yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía, solamente oí una voz rara que salía de usted y pude entender que era un demonio, pero dice, yo no sabía qué hacer. Ahí comenzaron a orar. Cuando la parte más difícil para mí fue ver que yo sí vi lo que salió de mí. Sí, usted lo presenció. Yo vi la cosa que salió y sentí en mi cuerpo lo que estaba rasgándose cuando salía. Y yo pude ver, y tengo por testigo a Dios, a Ivette y a los tíos de Ivette, que había una puerta donde ellos, como le habían hecho un robo, y pusieron muchos cerrojos en esa puerta, y todos los cerrojos, pum, 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 se abrieron solos, los sillones parecían que lo estaban empujando,
y yo viendo, presenciando, se abrieron las puertas con una fuerza en las puertas de vidrio y salió lo que vi en mí. Para mí fue aterrador. Yo pegaba unos gritos impresionantes, el temor, el terror, y ver, tomó una fuerza que ella es el día de hoy. Ahora entiendo que es de Dios, pero en ese momento no entiendo de dónde. Y ella comenzó a declarar y a declarar y a declarar lo que ella no sabía hacer. O sea, el Espíritu la tomó. Pero después de que los dos ya volvimos en sí, ya había pasado, nosotros, eso fue a las 9 de la noche, salimos a las 12 de la noche de esa casa. Y fue aterrador, eso duró mucho. Yo le puedo decir que los miedos, esos pánicos que pueda vivir una persona, solamente la única forma de ganarlos es recibiendo a Cristo realmente en su corazón y dándole a Él la potestad de entender que Él me libera. Amén, así es. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Y vea que aquí se refiere al Espíritu, no como el Espíritu Santo. Está describiendo Dios que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino el de fortaleza, el de amor y el de templanza. ¿Por qué esta palabra es esto? Porque evidentemente Dios sabe que nosotros vamos a estar a través de medios de comunicación. Inclusive hay personas que se asustan mucho, vamos a ponerlo en el contexto de hoy, hay personas que se asustan mucho por el conteo de contagiados. Hay personas que tienen mucho temor, que van a encender las noticias y dicen, uy, Señor Jesús, que no pase de 500 sueños contagiados, por ejemplo. Se siente mucho temor, ya eso los retrae más, ya eso los encierra más. Pueden sentir otros tipos de temores. Por ejemplo, es muy curioso, ¿verdad? Adaptándolo a la realidad. Hay muchos que salen a trabajar, se cubren con la sangre de Cristo, pero de pronto les da temor ir al supermercado. De pronto les da temor ir a comprar algo, les da temor venir a la congregación, venir a congregarse, ¿verdad? Entonces también tenemos que ser muy conscientes en esa parte. Evidentemente hay una lucha espiritual, hay una batalla que te va a decir, no hagas esto porque si no vas a provocar aquello, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también es muy clara. A veces nosotros, evidentemente sin descuidar por ejemplo los protocolos ahora, nosotros sí podemos atrevernos a hacer muchas cosas que están respaldadas por Dios, y por eso Dios dice que no nos ha dado un espíritu de temor. Claramente cuando sentimos temor, cuando sentimos miedo de algo, es porque hay algo del enemigo, hay algo del diablo que está queriendo influir en nuestra vida. El temor nunca va a ser de Dios, el miedo tampoco, ¿verdad? Ese no es un espíritu, ni tampoco mucho menos es una virtud de Dios. Muchos que podrían decir, es que Dios tal vez me permite pasar esto para yo aprender. Usted menciona algo muy importante, pasa ahora, y es una formación. Ustedes no tenían tal vez formación, como usted lo mencionó, pero el espíritu empezó a trabajar ahí, y por eso yo preguntaba la experiencia, porque hay muchas situaciones que nosotros, por ejemplo, a nivel de congregación, hemos visto. Pero ya previamente hemos sido formados en esa parte. Es decir, aquel que piense que, como decía usted al principio, que puede enfrentar, vamos a ver, un tema de una manifestación espiritual, como que se mueve una puerta, que se tiran unas celosías, porque ya se lo hemos pasado, y cualquiera aquí dice, yo lo puedo enfrentar porque yo soy yo, está totalmente equivocado acá. Hay una formación espiritual que tiene que pasar, que se tiene que dar. Por supuesto que tiene que haber una disposición. Muchas veces uno le dice a la persona, mire, es que tienes que informarte más sobre guerra espiritual, y eso ya significa depositar más confianza, y de pronto las personas a veces, entendiendo el contexto por supuesto, quieren una respuesta muy rápida, y hay que entender que en el tema espiritual hasta el mismo diablo conoce la palabra, ¿verdad? Y él también conoce nuestros temores, pero hay que informarse, hay que informarse. Hay problema porque hay una muy mala educación en cuanto al querer prepararme bíblicamente, teológicamente, para hacer muchas cosas. Claro. La guerra espiritual no es algo que yo, porque oro, porque sé que tengo grito y tengo poder para expulsar demonios. No es eso, no es eso. La guerra espiritual es mucho más allá de ponerme a orar con un grupo de personas. Tengo que llevar personas preparadas. Claro. Esto lleva un control
de cómo debo manejar las cosas, tengo que saber qué voy a enfrentar. Es un entrenamiento, claro. Tengo que decirle a los que van a estar conmigo, hay que ayunar, la situación es esta. A mí me dicen, venga mañana a orar por un manifestado. Yo no voy a correr a orar por un manifestado de liberación. Eso es correcto. Yo tengo que entender que las personas que van conmigo tienen que prepararse. Totalmente. Tienen que prepararse espiritual, moral, psicológica, de muchas maneras para ir a arrebatar un alma, porque usted lo que está haciendo es arrebatar un alma, cuando estamos hablando de alguien que se manifiesta. Ahora, esto no es una cuestión de fama, no es una cuestión de salir a contarle a todo el mundo, porque hay que guardar la integridad también de aquella persona por la que fuimos a orar. No es decir, le sacamos un demonio a aquel, y hay que entender algo, no se va a liberar una persona que no quiere. Eso es totalmente correcto. Dice que si usted limpia la casa y vienen 7 espíritus más, ¿por qué? Porque esta persona no tiene disposición de que me libere. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene problemas con vicios, con drogas, que ya ha sido poseído, pero él quiere seguir en el mundo. Usted viene, ora y se pone en una posición de guerra, lo liberta. Pero ¿qué va a pasar cuando salga allá afuera? Si él va a seguir en la misma vida. 7 más. 7 más lo toman. Y eso lo dice la palabra, eso lo dice la palabra. ¿Una irresponsabilidad? Sí, eso lo dice la palabra. Por eso es que esto lleva toda una preparación. Es necesario formarse en guerra espiritual. No cualquier persona puede entrar así, no cualquier persona puede ir a liberar. Hay que tener mucho cuidado, porque más bien en lugar de ayudar a alguien, uno podría estar colaborándole sin querer al enemigo por una buena acción. El problema es que a veces la buena intención no es suficiente. Estamos enfrentándonos, chocando de frente contra un mundo espiritual que nos quiere destruir y curiosamente no, ese es el miedo a muchas personas. Yo creo que cuando uno no conoce la palabra, no está bien afianzado en Cristo, por supuesto que a usted le va a dar miedo meterse en la guerra espiritual, ¿verdad? Ahora, hay un respeto en la parte espiritual. Usted sabe que usted no es el que va a liberar, usted sabe que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahí aplica la parte del temor. Usted va encomendado a Dios, pero también usted va con conocimiento. Usted sabe qué le puede decir un demonio, cómo lo puede controlar, cómo le puede hablar con autoridad. Pero si hay alguien que va sin autoridad, porque su vida tal vez está desordenada y piensa que simplemente va a ir a orar en el nombre de Jesús para utilizarlo a él, como decía el pastor, como un ejemplo de fama, pues ahí vamos a tener consecuencias muy graves, vamos a tener una responsabilidad muy tremenda que tener que afrontar, y esto es parte justamente de esto, de tener que afrontar un miedo, de tener que afrontar un temor. Por eso yo le decía ahora, confiese con su boca. Usted tal vez conscientemente dice en este momento, no estoy preparado para enfrentar una situación de esas, pues empieza a confesar al Señor con su boca, haga de su hogar, haga de su entorno de trabajo un lugar diferente, porque puede ser que estés pasando por alguna manifestación y de pronto los pastores no vayamos a estar ahí en ese momento. Usted tiene autoridad como hijo de Dios, tiene autoridad como hija de Dios. En el entretanto, usted le dé la posibilidad y la oportunidad al Espíritu Santo de poder trabajar con usted. Pero si hay un orgullo que obstaculiza el trabajo de Dios, pues posiblemente muchas cosas se vayan a manifestar, y por más de 7 oraciones que vayamos a hacer nosotros con fe, como dice usted efectivamente, si la persona no acepta lo que Dios quiere hacer de la forma que Dios la quiere hacer, pues posiblemente va a seguir en la misma jugada. Yo leía un documental de un artista que hacía reír mucho a la gente. Este hombre terminó quitándose la vida. Pero, ¿qué pasa con él? Que muchos dicen, todas sus películas cómicas, todas sus películas hicieron reír, pero una de sus grandes debilidades eran los temores. Qué tremendo, ¿verdad? Y hacía reír a la gente. Y este hombre lo encontraban en los baños, echó un puño llorando, pedía ayuda, pedía compañía, y a él lo mató, lo agobió, los temores. Qué tremendo, tremendo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que dice acá que gran parte de las personas que llevan muchos temores ha sido rock, películas muy impactantes, sean de guerra o sean de
o sean películas de terror que han visto. Entonces han recibido impactos para abrir puertas, claro. Y esa persona vive bajo temor. Sí, pasa, a veces uno suena muy religiosillo, ¿verdad? A veces uno suena muy religiosillo y la gente, no, pues como una canción de rock, a veces los jóvenes principalmente, digo principalmente porque sé que hay también personas ya adultas, escuchan rock en inglés y muchos ni siquiera saben lo que dice el rock en inglés, ¿verdad? Yo he escuchado canciones de rock, porque en un momento que escuché canciones de rock seculares y muchas de esas canciones es muy sutil como trabaja el enemigo. Muchas de esas canciones traen una letra que a simple vista usted dice, es solamente el grito el que están pegando. La letra sobre problemas de la sociedad, hay muchos grupos de rock así, que la letra sobre problemas de la sociedad, sobre el deterioro de un gobierno, lo mal que lo trata un gobierno, pero usted le pone bien atención a la letra y el mensaje es, en muchas ocasiones, rebélese, en muchas ocasiones sea desobediente, no le haga caso a sus padres, no le haga caso a los pastores, haga usted su propio destino. Básicamente le están diciendo a uno, usted es el dueño de su vida y usted puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Papi, tal vez si te puedes conseguir un poquitito de agua para el pastor, porfa. Y entonces, esto es muy tremendo con respecto a la música, con respecto a las películas. ¿Por qué hablamos de esto? Puede parecer que no tiene sentido o puede parecer que no esté de acuerdo al tema, pero por supuesto que sí está de acuerdo al tema porque esto va desarrollando temores, esto va desarrollando miedos, esto va desarrollando muchas cosas. La palabra de Dios dice, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. O sea, hay que buscar al Señor. El Señor lo va a escuchar a uno siempre y cuando uno lo busque de corazón y con toda la honestidad, y dice que el Señor le va a librar a uno de todos los temores. Yo pienso que el Salmo no hablaría de temores si el Señor no estuviera consciente de que nosotros constantemente vamos a pasar por miedos o vamos a pasar por situaciones. ¿A qué le tienes temor? Le pregunto a usted. ¿Realmente a qué le tienes temor? Claro, que sean honestos. ¿A alguno le da miedo o le da temor la soledad o el abandono? ¿Alguno me puede decir si le da, por ejemplo, miedo o temor perder los bienes que tiene? ¿Qué piensa esta pregunta, pastor? Y a las personas que también nos están viendo y escuchando. Hay muchos que tienen temor a perder la salvación. ¿Cómo podríamos catalogar ese temor o ese miedo? Falta de fe, falta de temor. Es más, yo lo definiría de una sola palabra, agradecimiento. La persona que es agradecida con Dios es fiel. Claro. Y la persona que es fiel a Dios no tiene temor a perderla. O sea, para mí, la persona que tiene el temor por la salvación es porque no es una persona agradecida con Dios. Claro, y no está confiado tampoco. ¿Cómo identificas tu miedo? ¿Cómo lo identificas? Y allá hablamos al principio, ¿verdad? Que era muy necesario identificar, poder tener una razón. El domingo hablamos justamente de la razón, y es que hay temas en los que definitivamente la mente humana razona demasiado y empieza a dar vueltas y empieza a dar vueltas. ¿Usted ha sometido un miedo a prueba? ¿Usted? ¿Ha sometido alguna vez un miedo, un temor a prueba? A decir, hoy lo voy a vencer. Sí. Hoy lo voy a vencer, y quizás no lo venció. ¿Cómo se siente? Bueno, sin conocer a Dios, así siendo honesto, fatal. Con conocimiento de Dios, yo lo vuelvo a intentar. Ok, si no lo venció, te faltó fe. Eso es todo. Reflexiona sobre la frecuencia con que tienes miedo o temor a algo. Uy, qué bueno eso, la frecuencia. Oigan, hermanos, escuchen. ¿Cuántas veces te viene? ¿Qué tanto te está empujando? ¿Cuánta presión siente usted por ese miedo que está pasando? Ese miedo te está agobiando, te está queriendo estrujar. ¿Usted lo permite? Qué tremendo. ¿Hablas de tu miedo con alguien? ¿Estás hablando de alguien que te pueda aconsejar bien con el miedo? Bueno, porque si usted va a la persona equivocada, le dice, pendejo.
Eso es lo primero que le dicen a uno, así, pendejo, miedoso, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen miedo a hablar por temor a ser juzgados. Afronta tu miedo de manera progresiva, o sea, que usted siente que lo estoy ganando, o solamente digo, ya hoy no siento miedo, pero mañana sí. Pues es justamente eso. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, dicen, sé que tengo que enfrentarme a esto, pero mejor lo dejo para después porque me da demasiado temor? Y cuando se da cuenta, la bola de nieve creció y dice... Aquí dice, no postergues tus miedos. No postergues tus miedos. Porque cuando usted le va a postergar un miedo, lo que le da es tiempo que crezca más. Y le da un permiso, claro, le da un permiso que esté trabajando, ¿verdad? Dice, no podemos lograr paz con nuestro propio poder. El miedo se puede calmar recordando la paz que tenemos en Cristo. Él es fiel para recordarnos, calmarnos y caminar con nosotros a través de cada tormenta de miedo. Cuando somos fieles para entregar nuestras ansiedades e iniquidades a Dios, Él, qué hermoso esto, Él establecerá límites en nuestras vidas. Ay, qué lindo. Él establecerá límites en nuestras vidas para protegernos y defendernos. Entre más usted dependa de Dios, entre más usted le entregue su vida a Dios, Él mismo, Dios de los cielos, el que venció al infierno, el que fue allá y arrebató las llaves, el que tiene toda autoridad, es el mismo que va a establecer límites en su vida para protegerlo y para defenderlo. ¿Eres de los que detectan el miedo en los demás? Lo aconsejas, pero no puedes ganar el tuyo. Ay. ¿Ah? Es que pasa. Sí, eso es cierto. Pasa. Eso lo detecta, lo aconseja, pero vive tus miedos y usted no gana los tuyos. Eso es tremendo. ¿Ah? Eso es tremendo. Reflexiona sobre lo que harás cuando te venga el temor. Reflexiona usted, ya sabe que él te agobia, que él es majadero. Resiste al enemigo y él huirá. Así es, la palabra de Dios es muy clara. ¿Pides ayuda o te da vergüenza que digan que tienes temores, que tienes miedo? Eso es algo que paraliza mucho a la gente. Hay personas que se orinan por temores y decir me oriné es como lo más ridículo. Es lo peor. Pero cuando están en una pura risa y se me oriné la risa, si lo cuentan. Es que, ¿cuál es la diferencia? Si al final, más bien necesitas ayuda cuando estás enfrentando los temores. Claro. Vea qué tremendo. Hay muchas personas que tienen un control excesivo sobre las cosas, por ejemplo. Y por acá dice, hay muchos que tienen miedo a perder el control. Oiga usted, tienen miedo a perder el control, tienen miedo a perder el control o hacer daño a los demás. Podría ser un motivo de preocupación característica en usted. Miedo al qué dirán. Si usted va a emprender un negocio, si usted va a dar algo que le da el Espíritu, tienes miedo al qué dirán. Yo pienso que hay muchos que nos está diciendo el Espíritu Santo que se han visto frenados por el qué dirán de la gente. Otros dicen, tengo miedo a qué irá a pasar mañana. Con todo lo que está pasando ahora, ¿qué irá a pasar mañana con mi vida? ¿Qué irá a pasar mañana con mi trabajo? ¿Qué irá a pasar mañana con mi salario? ¿Qué irá a pasar mañana con mis hijos? Hay padres que viven en un puro temor, en un puro miedo, y hay que decirlo así, por las decisiones que van a tomar los hijos, las decisiones que van a tomar sus hijos de 25 años, las decisiones que están tomando de 19 años. Yo creo que hay una fuerte opresión sobre las casas en este momento por toda la situación que se está dando, y hay muchísimos N cantidad de miedos que podríamos enumerarlos acá, pero es impresionante por lo que hemos visto y escuchado y también lo que hemos vivido. Hay gente que va para el doctor y tiene miedo porque puede recibir un diagnóstico. Sí, y claro, se empiezan a imaginar que ya los antepasados, los abuelos pasaron por una enfermedad y ya van con ese pensamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Esto es muy tremendo porque hasta que el médico le diga a usted que, por ejemplo, que tiene una enfermedad, usted lo cree. Pero si el médico nunca se lo hubiera dicho, usted no sabe que tiene esa enfermedad. Que diga alguien, ¿has pensado en la muerte? ¡Ay, no, te reprendo! Sí. No, ¿qué pasa? Sí. ¿Por qué reprendes? Si eso es
natural y cualquier momento. Pensar en la muerte no es ser negativo, no. Pensar en la muerte es ser ordenado. Por supuesto, por supuesto. Ahí entramos también a temas religiosos, que la gente dice, oye, pero ¿cómo voy a pensar en la muerte? Porque la muerte es del diablo y todo. No, usted también es bueno que piense en esto, porque usted tiene que prepararse, tiene que preparar a los suyos. Hay mucha gente que tiene temor también, ¿sabe qué, pastor? ¿Qué pasa con mi familia si yo me muero primero? ¿Qué pasa si yo me muero primero? ¿Qué pasa con mi esposo? ¿Será que a mi esposo le va a pasar algo si yo me muero primero? ¿Se va a deprimir? ¿Se va a entristecer? ¿Qué pasará con mis hijos si yo me muero primero? ¿Qué pasará con mi herencia? Hay mucha gente que está sujeta y amarrada en su vida actual por estar pensando en que qué miedo si yo falto primero. Miedo al que dirán. Miedo al que dirán, claro. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Y muchas veces, dice acá, que el miedo al que dirán, al rechazo, a hacer el ridículo, podría ser un motivo de preocupación que a usted lo caracteriza. Es decir, hay personas que están hoy amarradas, que no han podido aprender nada por el miedo al que dirán. Porque hay personas que las invade el sentimiento un 31 de diciembre. Y apenas son a las 12, lloran como que se terminó todo. Y a las 12 y 10 minutos están riendo. Sí. ¿Sabes por qué lloraron? Porque tienen miedo de lo que están dejando y a lo incierto que van a enfrentar. ¿Sabes? Yo no me preocupo de qué voy a enfrentar mañana. Yo confío en lo que voy a enfrentar mañana porque yo voy con Dios. Correcto. Yo no tengo miedo a desprenderme de algo, porque si me desprendo de algo, sé que voy a tener algo más grande. Bueno, y se está tocando otro punto sensible, ¿verdad? Aquí, que es el dar. El miedo a dar, me va a quedar sin nada, me va a quedar sin salario, me va a quedar sin comida, me va a quedar sin nada, porque ahora la situación está tan dura que uno sabe el costo de la vida y qué va a pasar mañana. Hay una confianza en Dios, definitivamente. Yo pienso que la persona que no tiene su confianza en Dios, y tal vez muchos podrán decir, sí, muy sencillo, porque usted no está pasando lo que yo estoy pasando, podrían argumentar algunos, pero definitivamente los que hemos experimentado en un momento de necesidad la confianza en Dios, hemos aprendido a vencer temores. El enemigo va a llegar ahí con ciertos pensamientos a nuestra vida para intentar atemorizarnos, para intentar meternos temor. Pero yo creo que también uno tiene que tomar una decisión y pararse en la brecha y pararse en Dios y definitivamente confiar en Él. Y hay una respuesta que nosotros como cristianos tenemos que responder al miedo. Nosotros, ¿cómo tenemos que responder al miedo? Tenemos que responder con confianza en Dios primeramente. Tenemos que responder con esperanza, porque nosotros mantenemos una esperanza que es la que nos da el Espíritu Santo. El miedo puede ser muy real, pero yo quiero decirle algo a usted en este momento. También Dios es real. Dios es más grande que ese miedo y Dios nos diseñó también en algún momento para poder experimentar en cierta forma el miedo, para nosotros poder vivir por medio de la fe. ¿Verdad? Es un temor que hasta a veces, si nosotros lo sabemos transformar, es un temor que nosotros más bien podemos transformarlo en positivo y poder confiar más en Dios. Ok, le voy a dar un temor positivo. Dice el Proverbio 17, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Qué bueno, eso está buenísimo. Ese es un temor, pero es un temor que favorece, porque lo que me hace es confiar en Él. Amén. Es que los temores que nos llevan a las inseguridades no solamente lo destruye a usted, sino que hace inseguros a los que están cerca. Así es. Cuando usted tenga un pensamiento o temor o algo, usted haga lo que dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno en alabanza, pensad en esto. Llene sus pensamientos de bien, llene sus pensamientos de la palabra. ¿Qué es vida? ¿Qué tiene vida? ¿Qué es más eficaz? ¿Qué es más penetrante y cortante que espada de dos filos? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en nosotros. La palabra de Dios tenemos que conocerla, porque también esa es una forma de enfrentar los miedos. Viene un temor, viene un miedo, usted tiene la palabra
de Dios ahí. Usted tal vez no se sepa el versículo propiamente, pero usted le dice enemigo, pensamiento, temor o miedo. Esto dice la palabra, y yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que tenemos que entender algo, amados. Todos tenemos miedos y temores, y salimos de uno y entramos en otro. Sí. Eso siempre va a pasar. Lo importante aquí es entender que eso es la vida, porque toda guerra, toda batalla tiene que infundir temores. Si usted va con tanta seguridad, a usted te van a matar primero, porque eres tan seguro que te descuidas. El temor y la inseguridad van de la mano, y usted tiene que tener cuidado de cómo voy a manejar los temores. Los miedos, recuerde, son en tu mente, en tu alma y en tu corazón. Y es donde tienes que tener cuidado de cómo los manejo, porque esos van a dar fruto y van a crecer si usted lo permite. Así es. Aquí dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, verso 5, porque también hay muchas personas que dicen, mejor ni me meto en las cosas de Dios porque me da miedo que el enemigo me empiece a atacar, me da miedo que la familia me rechace, me da miedo perder ciertas amistades, me da miedo perder ciertos privilegios. Y Pablo narra la iglesia, dice, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros, enfrentamos conflictos de todo lado, con batallas por fuera y temores por dentro. Entonces, ¿se imagina tener que estar en la sobriedad, no sé cómo se dice esa palabra, de saber tener que aceptar esto, pero que confiar también, porque cuando llega, muchas veces hemos escuchado a muchas personas decir, es que cuando me convertí al Señor, más bien la cosa se puso más tremenda, y por eso me duermo, porque estaba mejor, ¿verdad? No es que se convirtió a Dios y ve las cosas mal. ¿Sí? Es que ahora estás en un ámbito espiritual, sí, y puedes ver lo malo que siempre estuvo ahí. Esa es la diferencia. ¿Sí? Dice Yami Mora, yo no he comentado cosas que me han sucedido por temor a ser juzgada. Yami, volvemos al tema. Tienes miedo a ser juzgada. Enfrenta sus miedos, claro, sin importar el qué dirán, porque la única manera de ganar la batalla es enfrentando. Amén, eso es correcto. Y aquí dice, Glory, dice, me pasa lo mismo. Bueno, tenés que entender que la única manera de ganar es enfrentar. A mí no me tiene que importar qué piensan, qué dirán, cuando los beneficios son para quitar temores de mi vida. Así es, amén. Les volvemos a mencionar el Salmo 56.3 que dice, pero cuando tengo miedo, vamos a verlo en otra versión que estaba por acá, dice, pero cuando tenga miedo, ¿ya se me perdió el Salmo? ¿Qué se hizo el Salmo? Se me perdió el Salmo 56.3. Cuando tenga miedo, voy a depositar mi confianza en Dios. Así que dígalo usted en su casa, cuando tenga miedo, voy a depositar mi confianza en Dios. No se le olvide esta palabra. Cuando esté enfrentando alguna situación de miedo, cuando esté enfrentando alguna situación de temor, voy a poner mi confianza en Dios. El enemigo es muy astuto y sabe por dónde atacarlo a uno, por diferentes razones. Puede ser que usted tenga puertas abiertas y el diablo conoce cuáles son esas puertas, te va a llegar a atacar por ahí, te va a llegar a intentar aniquilar por ahí, y si lo dejamos mucho tiempo sin enfrentarlo, sin poder de una vez ir a lo que vinimos, eso se puede hacer, el miedo puede pasar a ser un temor, y el temor puede ser un espíritu que esté influyendo, un espíritu que esté gobernando nuestra vida, un espíritu que se esté apoderando de nuestra paz. ¿Cuántos hoy en día están con falta de paz? No pueden dormir tranquilos, no pueden hacer las cosas tranquilos, porque siempre están como a la expectativa de lo que va a pasar, siempre están, no trabajan en paz, no trabajan gozosos, no trabajan tranquilos, porque están en la expectativa, pareciera como que el temor les ganó y están esperando a que les pase lo peor. Salen a la calle con mucho nerviosismo, salen a la calle con mucho temor, salen a la calle con mucha falta de confianza en la protección de Dios. Y amados, el miedo no puede ser más fuerte que la presencia, el temor no puede ser más fuerte que la presencia. Si nosotros queremos de verdad enfrentar muchos temores,
es tome la decisión hoy, tome la decisión de enfrentar esos temores, pero tome la decisión de enfrentarlos con el Espíritu de Dios. Solos definitivamente no vamos a poder, porque en el momento en que nosotros intentemos hacerlo solo, vamos a aplacar y acudir a un orgullo, y ese orgullo más bien va a alimentar más el miedo, va a alimentar más el temor. No le dé tanta pelota al miedo. Yo a veces eso es lo que hago. Sé que suena muy sencillo o muy loco, pero yo a veces no le doy tanta pelota al miedo, porque si le doy mucha pelota al miedo, sé que el miedo va a crear algo en mí, me va a infundir temor, y al final el único que va a salir perjudicado soy yo, y voy a perjudicar también a los que están a mi alrededor. Cuando usted es una persona que confía en la palabra, cuando usted es una persona que confía en la presencia de Dios, y que usted llama constantemente la presencia, que usted llama constantemente al Espíritu Santo, que usted lo declara con su boca, el enemigo no va a poder hacerle nada, él no va a poder hacerle nada, él no lo va a poder tocar, él no va a poder hacerle daño en absoluto. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Dice que el hombre es el producto de sus pensamientos. Totalmente. Y sus pensamientos son el producto de sus temores. Híjole, repita eso, Paz, porque eso está... El hombre es el producto de los pensamientos, y los pensamientos son el producto de los temores. Qué tremendo, qué tremendo. Aquí están comentando, dice Patricia: yo tenía miedo de que nadie me hablara y que mi familia me rechazara, pero aquí estoy sin miedo a lo que digan, amo a mi Dios y le sirvo sin temor, y hasta que pueda, porque así soy atacada hasta por los mismos míos, pero me apodero de la palabra, que el que va delante de mí es más fuerte que el que me quiere atacar. Hay que entender algo aquí dentro de este comentario que está mencionando Patricia, porque en la parte espiritual nosotros entendemos que no son las personas. Evidentemente, volvemos a lo mismo, estamos guerreando contra huestes, contra potestades, que son las que están influyendo en las personas, porque evidentemente tampoco conocen a veces mucha de Dios, y esto es un miedo creo que muy... no particular, más bien es un miedo como que muy constante en el pueblo de Dios, y es precisamente cuando no todos confían, creen en Dios, cuando no todos han entregado su vida al Señor, y es precisamente tener que enfrentarnos a problemas, tener que enfrentarnos a situaciones, tener que enfrentarnos a chismes, a mucha, ¿cómo se dice cuando uno lo atacan? A muchas blasfemias, ¿verdad? Y hay que entender también que la palabra dice que no olvides que en el mundo tendréis aflicción, pero hay algo que a mí siempre me ha gustado mucho, que está en la palabra, pero que también el pastor lo comparte, y es: cuando te veas más atacado por las personas es porque estás haciendo bien tu trabajo. Si no estás siendo atacado, más bien preocúpate, porque entonces le estás dando espacio y puertas allá y a otras cosas que no son las que tienen que estar ejerciendo. Vea, yo le voy a decir algo: una onza de fe vale más que toneladas de palabras. Y si usted aplica la onza de fe, todas esas palabras que están llegando a tu mente para que tenga miedos y temores serán vencidas. Amén. Estoy apuntando a ese paso, digo. Así que yo le puedo decir hoy que usted puede vencer. Sí. Que nosotros no vamos a cerrar hoy sin hacer unos 2 minutos de guerra espiritual. Claro. Porque esto de los temores es mucho más allá de una oración. Es de una oración. Y todo el que está escuchando y todo el que va a ir viendo esto a través de los días se va a dar cuenta que también le ha tocado enfrentar temores. Va a recapacitar, va a decir: yo tengo estos temores, yo necesito ayuda para ganar. No siempre la batalla la vas a ganar solo. Así es. Tienes que tener la humildad para entender que muchas veces hay personas capacitadas para ayudarme a ganar esta batalla, porque esto es guerra espiritual. Así es, amén. El Espíritu de Dios está en esta transmisión, y quiero decirle algo también. La palabra dice que el perfecto amor expulsa todo temor. Si tenemos miedos por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús lo creemos, y por supuesto que nos paramos en la brecha en este momento para orar a favor de los que están viendo esta transmisión en este momento en vivo, y también a los que van a estar siendo alcanzados en el nombre de Jesús,
para que todo temor en el nombre de Jesús sea quitado, sea desarraigado de su vida en el nombre de Jesús. Confiamos en este momento en la palabra del Dios vivo, el Dios que permanece, el Dios que es real, el Dios que no abandonó ni a Moisés, ni a David, ni a Jeremías, ni a José, ni a María. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que intercedió, el mismo Jesús que está intercediendo. Jesucristo está intercediendo en este momento ante el Padre con gemidos indecibles, como dice la palabra de Dios. El Padre está a favor suyo y a favor mío. El enemigo no tiene autoridad en el nombre de Jesús para venir con pensamientos. Cancelamos todo pensamiento en el nombre de Jesús, todo pensamiento de muerte, todo temor a la muerte, todo temor al fracaso. En el nombre de Jesús es cortado ahora por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que gobierne tu vida para que el temor no tenga cabida en tus pensamientos. En el nombre de Jesús sujetamos, pastor, ahora con autoridad del cielo, sujetamos y atamos a todo hombre fuerte, a todo espíritu de temor que quiera venir a atormentar, que quiera venir a desarraigar la presencia del Espíritu Santo en las casas. Venimos declarando en el nombre de Jesús la palabra de Dios. El diablo está vencido, ya fue derrotado. Él no tiene autoridad, es un mentiroso, es un engañador, viene solo para matar, robar y destruir el propósito y los sueños que Dios ha puesto en su vida. En este momento creemos en el nombre de Jesús, en el nombre que tienen que huir los demonios. Se desarraiga ahora en el nombre de Jesús todo temor, toda apariencia, todo miedo en el nombre de Jesús. Lanzamos la palabra ahora en el nombre de Jesús, y el enemigo dice: si lo resistes, él huirá. Si lo resistes, él huirá, pastor, en el nombre de Jesús. Mau Alfaro, le digo, dígale hoy al enemigo: no me recuerde más el pasado, porque yo sé quién soy en el presente. Así que quita los temores de que usted volverá nunca más a retroceder, porque Dios te ha dado un espíritu a usted de lucha, no de cobardía. En el nombre de Jesús hoy declaramos que todos aquellos que están enfrentando temores, mentiras de Satanás, vienen a su corazón, a su alma, a su espíritu. Hoy estamos declarando en el nombre de Jesús que todo temor, que todo miedo, que toda inseguridad ahora se va y para siempre. Toma usted la posición de Jesús en su vida. Toma usted hoy la autoridad de Jesús en su vida para que nunca más vuelva espíritu de tormento a ti. Así lo creemos, así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Y reprendemos también a todo espíritu de soledad en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo de Dios y el Padre sea ese que te acompaña todas las noches, que te acompaña todo el día y que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Buenas noches a todos. Gracias por estar hoy compartiendo este programa, y sé que este fin de año lo que le espera a usted es hermoso, porque ahora tienes un espíritu de lucha, de ganar, de una posición que Dios te ha dado el día de hoy diferente. Este fin de año usted hace un cierre creyendo firmemente en que eres nuevo, en tus temores se han ido y nunca más volverán a ti. Amén. No le tenga miedo al cambio de año, no le tenga miedo al 31 de diciembre al marcar las 11:59 ni al 1 de enero. Sí, no le tenga miedo a los pronósticos, qué bueno eso. No le tenga miedo a las noticias. Confíe en el Dios de los cielos y Él tendrá las mejores noticias para usted. Dice que vienen tiempos difíciles para los que no tienen fe. Así es, así es. Así que lo creemos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que mañana estamos a las 9 de la noche por la página de Facebook de Corona Vida con la intercesión. El jueves estamos acá a las 7:15 presencial, y el domingo nos vemos en un glorioso culto, como Dios nos ha estado bendiciendo definitivamente en estos días. El sábado tenemos lanzamiento. Qué días más hermosos hemos vivido. Ya hemos pasado 2 sábados en conjunto con el equipo de servicio y también con las personas que van a ser lanzadas, y Dios nos ha, de verdad que tenemos mucho que agradecerle a Dios por la presencia y por todo lo nuevo y fresco
que nos está dando. Estoy orando con nosotros, estoy orando por nosotros, por este lanzamiento, estoy orando porque muchas cosas muy lindas van a ser entregadas a ellos, pero van a beneficiarle a usted también como congregación. Y así que no se olvide que el próximo martes lo esperamos en un programa más de Conquistadores.